¿Qué tal, Lisette? Gabriela, buenos días con todos y cada uno de ustedes, muchachos. Bien, el tema que corresponde es el de la filosofía antigua en la segunda parte, ¿ya? Aquí, la semana pasada hemos visto ya el periodo cosmológico, ¿no? Y el periodo antropológico. También vimos algo del periodo ontológico, ¿no? Ahí son Platón y Aristóteles, básicamente, ¿no es cierto? Eso vamos a repasar un poquito hoy día y luego entrar al cuarto periodo de la filosofía antigua, que es el periodo helenístico romano. ¿Ya? Eso vamos a hacer el día de hoy. A ver, en el corto tiempo que tenemos. A ver, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos dentro del periodo ontológico de la filosofía antigua, te decía, a Platón y Aristóteles, ¿no? Platón, cuyo verdadero nombre es Aristócles, ¿no? Platón era su sobrenombre, ¿de acuerdo? Él es el representante del idealismo, ¿de acuerdo? En el tema ontológico tenemos dos posturas, tú tienes que acordarte de eso, materialismo e idealismo, ¿no es cierto? Respecto a qué es realmente el ser, ¿ya? O sea, qué es lo que realmente existe, ¿de acuerdo? Entonces, para Platón como idealista, el ser, ¿ya? O sea, lo que realmente existe son las ideas, ¿de acuerdo? Porque él es idealista, pues son las ideas, ¿de acuerdo? Este mundo material es solamente un reflejo, una sombra del mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Eso es el idealismo, ¿ya? Para el materialismo la cosa sería al contrario, pues para el materialismo la cosa sería que no, este mundo material es el que existe, ¿no? Y las ideas son solamente un reflejo del mundo material, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es lo que te dice la psicología actual, por ejemplo, ¿no? Bueno, listo, pero Platón es idealista, insiste, entonces para él el ser son las ideas, el mundo sensible son solamente un reflejo, una copia, una sombra pálida, dice, del mundo de las ideas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces veamos a ver en su metafísica, ¿no? ¿Qué es lo que él plantea o propone? La realidad está estructurada, dice Platón, de la siguiente manera, entonces. Mira, esta es la realidad, ¿ya? La existencia está estructurada de esta manera, entonces la existencia, el ser, ¿ya? En primer lugar tenemos, dice, las formas, es decir, las ideas. Pues él es idealista, ¿no es cierto? Las ideas, ¿ya? Formas, ideas, modelos o también le llama esencias. Eso es el ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estas tienen por características ser universales, originales, perfectas e inmutables, ¿ya? Ejemplo de estas formas, ideas o modelos, o también llamadas esencias. Por ejemplo, el bien es una idea, ¿ya? Es más, dentro de la jerarquía de las ideas, porque tenemos otras ideas como, por ejemplo, belleza, blanco, no sé, ¿ya? Dentro de ellas, el bien es el que tiene la máxima jerarquía, ¿ya? Luego del bien ahí está, ¿ves? Los demás valores, ¿no? La justicia, la igualdad, la tolerancia. Luego también están los modelos de las cosas, ¿no? Los modelos de las cosas. Yo te dije que, por ejemplo, blanco es un ideal, ¿ya? Es una idea. Las cosas que observamos aquí en el mundo sensible, ¿ya? Blancas son más o menos blancas en la medida que se acerquen más al ideal de blanco. Dicho de otra manera, las cosas blancas que vemos aquí en el mundo, ya no sé, la nieve, un polo blanco, una hoja blanca, una dentadura, etcétera, son solamente sombras, reflejos, ¿ya? Del ideal de blanco, de la idea de blanco, ¿ya? A eso se refiere como modelo de las cosas, ¿ya? O si tú quieres también, a ver, existe el ideal, o sea, como idea de león, ¿no es cierto? Entonces aquí en la tierra hay leones, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos son simplemente reflejos, ¿ya? Del ideal de león, ¿ya? Luego también tenemos en el mundo de las ideas las figuras geométricas y otras entidades matemáticas. Esas también son ideas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo es que podemos conocer las ideas? Ya que estas no se pueden ver, no se pueden tocar. Por eso también le llama Platón al mundo de las ideas, le llama también este mundo inteligible, porque no se puede captar con los sentidos, sino solamente se capta con la razón o intelecto, ¿ya? Con la razón e intelecto, ¿ya? Entonces, ese es el mundo verdadero, el mundo de las ideas. También le llama topus uranus también, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Luego tenemos el mundo sensible, ¿no? Las cosas, acá está abajo, ¿ves? Las cosas, si tú quieres la materia, ¿ya? Ese es el devenir, dice él. No, no es el ser, sino es el devenir. ¿Por qué? Porque son cambiables, son cambiantes, ¿de acuerdo? ¿Ya? No te olvides que estas son reflejos del mundo de las ideas nada más, ¿ya? Son individuales, ¿ves? Copias, además imperfectas, mutables, o sea, cambiantes, por eso dice el devenir, pues.
Ejemplo de estas cosas, el lápiz que tienes en tus manos, el árbol del parque, la pizarra del salón, tu mochila, o sea, todo el mundo sensible, ya todas las cosas, rocas, animales, ¿ya? Ese es el mundo sensible, ¿ya? Que es, repito, solamente reflejo del mundo verdadero, o si tú quieres, el ser, que es el mundo de las ideas. ¿Ya? Esa es la postura idealista de Platón. ¿De acuerdo? Listo. Y eso es lo que tienes que entender, ¿ya? Muy bien. En cuanto al tema nociológico, en cuanto al tema del conocimiento, ya, ¿no? Porque lo anterior es el tema metafísico, o si tú quieres también ontológico, ¿ya? Metafísico o también ontológico es el tema anterior, ¿ya? El tema ontológico o metafísico es el tema del ser, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente existe, pues? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y para Platón, las ideas son el ser, ¿no? Y las cosas materiales son solamente el devenir, ¿no? Sombra pálida de este mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto al tema nociológico, entonces, Platón propone, acuérdate tú, la tesis de la reminiscencia, ¿te acuerdas? ¿Qué es la reminiscencia? Según este Platón, conocer es recordar, eso es reminiscencia, reminiscencia es recordar, ¿ya? El conocimiento de las formas, esas son las ideas, ¿no? Se da a través del alma racional, ¿de acuerdo? El alma ha contemplado las formas en vidas pasadas, no te olvides que tu alma es inmortal, ¿ya? Por tanto, lo que llamamos conocer en realidad es simplemente recordar lo que tu alma ya ha vivido anteriormente, porque tu alma es eterna, ¿ya? Tu alma es eterna. Tu cuerpo no, pero tu alma sí, ¿ya? Tu alma es inmortal, ¿cierto? Entonces, conocer es simplemente recordar, dice Platón. En cuanto al tema antropológico, Platón dice que básicamente lo que somos nosotros es el alma. El cuerpo no. El cuerpo es solamente una envoltura, nada más, ¿ya? ¿Ya? Ese no es tu yo. Tu yo, tu ser, es tu alma en realidad, ¿ya? Es más, él dice que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿ya? Entonces el cuerpo es una cárcel, ¿ya? De ti. ¿Y quién eres tú? Tu alma, ¿ya? Además dice que el alma es racional y como ya te dije, según Platón, es inmortal, ¿ya? ¿De acuerdo? El alma más bien se vuelve impura, dice, cuando está dentro del cuerpo, ¿ya? Es decir, en algún momento entonces tu alma podría liberarse del cuerpo, sí, con mucha meditación, con mucho razonamiento, podría en algún momento. Mientras tanto, sigue atrapada en este cuerpo y, ¿no? Sujeta a las bajas pasiones también del cuerpo, ¿ya? Así pensaba Platón. Ahora, el alma tiene tres facultades: racional, irascible e inconcupiscible, ¿no? La facultad racional tiene que ver con la sabiduría, ¿ya? La irascible tiene que ver con la fortaleza, y la concupiscible tiene como virtud la templanza, que es el control de los deseos, ¿ya? Dependiendo cuál de esos predominen, ¿ya? Tú vas a terminar siendo gobernante, guerrero o productor, ¿ya? Para Platón, el estado ideal es la monarquía, ¿no? Que es el gobierno de los mejores, ¿no? Él ve la democracia como un peligro, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en la democracia la gente hace lo que quiere y eso puede llevar a elegir erróneamente o a poner a gente que solamente busca poder nada más, ¿ya? Él te lo explica de esta manera, dice. Entonces se trata de que gobiernen los mejores. Ah, a propósito, para los mejores son los filósofos, pues, ¿ya? Entonces la aristocracia es el mejor gobierno porque implica el gobierno de los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Los más sabios. ¿Y quiénes son los más sabios? La, este, los filósofos, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Y es curioso, ¿no? Es también de lo que se habla en la actualidad, hablando un poquito de política, ¿no? Mucho se habla de la ignorancia, las limitaciones de Castillo, ¿no? Y a mí no deja llamarme la atención que los que más lo atacan son profesores, que a ver, aunque esto suene feo, también tienen limitaciones hasta en cómo se expresan, cómo escriben, o sea, tienen limitaciones muy parecidas, pero lo atacan más, ¿no? Ahora, además, yo que soy un hombre que ha vivido ya bastante tiempo, yo recuerdo congresos donde sí había pues gente que muy instruida, ¿ya? Muy instruida, ¿ya? Constitucionalistas, ¿no? Pero ¿saben qué, muchachos? No hicieron la diferencia. Habría que ponerse a pensar si el tema solamente es tener conocimientos o también hay que tener valores morales, pues, ¿no? Claro. Y es más, ¿qué es más importante, no?
Nadie niega, por ejemplo, el intelecto de Alan García, ¿no? Aunque dicen que no acabó nunca ninguna carrera, ¿ya? Pero nadie niega su intelecto. ¿Pero qué hizo con el país, no? O sea, yo no. O tú lees las primeras entrevistas, o ves las primeras entrevistas de Fujimori, pero no sabía ni hablar el tipo, ¿no? O el mismo PPK, y no me salgan con que el tema es idiomático, ¿no? Que el idioma, por favor, es un tipo que tiene muchos años viviendo acá. Incluso yo he leído a un profesor, no de APO, de otro colegio, ¿ya? Diciendo que, por ejemplo, él admira a Acuña, ¿no? Pero si Acuña está peor que Castillo. Ah, pero ha hecho plata, y si ha hecho plata tiene que ser listo. Bueno, hay unas ideas, la verdad, bien. Hay tanto para aclarar a veces, ¿no? Que la verdad da hasta flojera ya. Bueno, ahí lo dejo para que ustedes lo reflexionen, ¿ya? Entonces, en esta época sí pensaba Platón, que deben gobernar los más sabios, ¿no? Que son los filósofos, ¿no? Mira, y está en contra de la democracia no, no, porque el pueblo, pues el populacho es, ¿no? Bruto y puede elegir mal y todo eso, ¿no? Mira esas ideas que habían en esa época, ¿ya? Muy bien, continuemos. Si no hay preguntas sobre Platón, ¿alguna pregunta sobre Platón? ¿Ninguna? Hola, ya, entonces voy a continuar, ¿ya? Ahora vamos a ver a Aristóteles, ¿ya? Si Aristóteles, perdón, si Platón es idealista, Aristóteles es materialista. No tanto, ¿ya? Porque Aristóteles también creía en la existencia de un dios o dioses, ¿ya? Entonces no llega a ser materialista, ¿ya? Sin embargo, es naturalista, así se le llama el naturalista, porque él considera que el ser no está pues fuera de las cosas, en el mundo de las ideas, no. Él considera que el ser está en las cosas mismas, o sea, la esencia de las cosas no está fuera de ellas, sino dentro de ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Lo que llamamos alma, que es tu ser, tu forma de ser, ¿ya? Está junto con tu cuerpo. Son inseparables, ¿no? Como dice Platón, que se puede separar, ¿no? Que tu cuerpo muere y tu alma sigue viva porque es inmortal. No, Aristóteles no cree eso, ¿no? O sea, o sea, tu forma de ser, o sea, tu ser no puede separarse de ti, porque si no, ya no serías tú, pues. Entonces, por eso te acuerdas que yo te señalaba que Aristóteles pregunta, ¿no? ¿Acaso puede existir la sonrisa sin la boca? ¿O la vista sin el ojo? ¿O el alma sin el cuerpo? En todos los casos la respuesta es no. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Mientras que para Platón, ¿no? El ser, la esencia, está fuera de nosotros en el mundo de las ideas, ¿ya? Para Aristóteles no, la esencia de las cosas está en las cosas mismas, eso se llama naturalismo, ¿de acuerdo? La belleza de una flor está en la flor misma. No es que la belleza esté en el mundo de las ideas y esta es solamente una sombra, un reflejo, no. La belleza está en las cosas mismas, ¿ya? Ese es Aristóteles, él es entonces naturalista, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, veamos justamente sobre el tema metafísico u ontológico, cómo concibe la realidad Aristóteles, ¿ya? Para Aristóteles el ser es la substancia, ¿ya? Y la substancia está constituida por, bueno, materia y forma. Acá está, materia y forma. Esa es la sustancia primera, ¿ya? Entidades individuales, ¿ya? Entonces, mira, para él la sustancia primera es este mundo sensible, no el mundo de las ideas, porque para comenzar, para Aristóteles no existe el mundo de las ideas, ¿ya? En eso está en contra de lo que dice Platón, ¿ya? En otras cosas sí, bueno, en política están de acuerdo, pero en este tema metafísico ontológico no están de acuerdo, ¿ya? Para Aristóteles, este mundo material, ese es el verdadero. El ser son las cosas individuales. Por ejemplo, ese lápiz que tienes en las manos, el árbol del parque, la pizarra, no son sombras, reflejos, como decía Platón, no, son el ser mismo, son las cosas mismas, ¿de acuerdo? Que están constituidas por materia y forma. Tu lápiz, por ejemplo, tiene materia y tiene forma, que no se pueden separar. ¿Ya? Tú como ser humano tienes materia, que es cuerpo, y forma, que es tu alma, tu forma de ser, que no se pueden separar. ¿Ya? Entonces, todas las cosas materiales son el ser. ¿Ya? Más bien, las ideas serían la sustancia segunda, ya, mira. Mira, la sustancia segunda. Las esencias universales que están dentro de cada entidad individual, ¿no? Esa sería la sustancia segunda, ¿no? Si tú quieres ya los conceptos, las ideas, ¿ya? Porque no podemos negar, a ver, diría seguramente Aristóteles, que también las ideas existen, ¿sí o no? ¿Ya? Pero las ideas son más bien, pues, ¿no? Eh, conceptos que el hombre crea, generalizaciones que el hombre hace, ¿ya? El ser es la sustancia, y la sustancia es materia y forma inseparables, dice Aristóteles, ¿ya? ¿Ves? Como ves, su postura, ¿no? Metafísica u ontológica es muy distinta a la de Platón, diríamos incluso opuesta, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Acuérdate en todo caso de esto, ¿no? Y con esto te puedes acordar a toda esta parte de acá. En el tema ontológico, mira, mientras que para Platón alma y cuerpo se pueden separar, ¿ya? Es más tu alma, es tu esencia, y, ¿no? Atrapada temporalmente nomás en este cuerpo. En cambio, para Aristóteles, no. Alma y cuerpo son inseparables. Y yo te decía, es lo que dice también la ciencia actual, ¿no? O sea, ¿cómo podrían existir tus pensamientos, tus sentimientos separados de tu cuerpo? O mejor dicho, separados de tu cerebro, ¿no? ¿Ya? Listo, vamos a continuar. Ya, a eso de que materia y forma son inseparables se le llama así, ¿ya? Ilemorfismo. En unos textos aparece con I latina nomás también, ¿ya? Ilemorfismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya. En cuanto al movimiento que Aristóteles llama el paso de la potencia al acto, ¿ya? Dice que el movimiento ocurre por cuatro causas, dice Aristóteles, ¿no? ¿Te acuerdas? Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Creo que eso te acuerdas, yo te puse el ejemplo de una mesa, una silla, ¿no? Ahí no hay problema. Incluso te dije, ¿no? Que Tomás de Aquino en la Edad Media va a tomar esto mismo para hablar del hombre. Entonces Tomás de Aquino dice, por ejemplo, la causa formal del hombre formal, forma, su forma de ser, esa es su alma. Causa material es su cuerpo. Ahora, causa eficiente, ese es Dios que hizo al hombre, ¿no? Y la causa final, ¿para qué vive el hombre? Bueno, para amar a Dios y a su prójimo, ¿no es cierto? Para eso vivimos, ¿no? O para ser felices, diría Aristóteles, ¿no? ¿Ya? Así es. Muy bien, ahí está, pues, el movimiento. El movimiento es pasar de la potencia al acto, ya lo habíamos mencionado, ¿no? A ver cómo estamos con la hora. Estamos viendo que calcular la hora. Ya. Dios es el primer motor, ¿ves? Acá está. Por eso es que no se puede decir que Aristóteles es materialista, ¿no? Aunque contradice el idealismo de Platón, no llega a materialista porque para Aristóteles sí existe Dios. ¿Y quién es Dios? Es el primer motor, ¿no? Porque él dice que todo lo que existe y se mueve por una causa, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Pero tú llegas a la primera causa y a esta, ¿quién la mueve? Dios, porque a él, a su vez, a esta primera causa no la puede mover nadie, ¿ya? Entonces, por eso a Dios, Aristóteles le llama el primer motor o motor inmóvil. Primer motor porque es la primera causa, y causa incausada, dice, ¿no? Inmóvil porque a él nadie lo mueve, él sí es el que mueve, ¿ya? El primer hecho, ¿ya? De la realidad, pero a él, a Dios, nadie lo mueve, ¿ya? Por eso es inmóvil también, dice, ¿ya? Ese tiene que ser Dios, pues el origen, el principio de todo, ¿no? Si no, no sería Dios, ¿ya? Eso es lo que dice Aristóteles, ¿de acuerdo? Ahí, ya. En cuanto al tema nociológico, mira, mientras para Platón el conocimiento se alcanza a través de la razón, porque el verdadero conocimiento es el conocimiento del ser, las ideas, y eso solamente se capta con la razón, ¿ya? En cambio, para Aristóteles, el conocimiento comienza con los sentidos. Aristóteles es el que dice, no hay nada en la mente, ¿ya? Que antes no haya pasado por los sentidos, ¿ya? ¿De acuerdo? No hay nada en el intelecto, dice, que no haya pasado por los sentidos, porque todavía no hablaba de mente, ¿no? Hablaba de intelecto, ¿ya? Entonces, diríamos que Platón tiene una postura racionalista, en cambio, Aristóteles más bien una postura empirista, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Claro, claro, Tueros. Para Aristóteles, materia y forma son inseparables, lo acabo de decir. A eso se le llama ilemorfismo, te he dicho. Acá está. ¿Ya? La teoría del ilemorfismo. Todo cosa individual o sustancia primera tiene dos elementos constituyentes, ¿ya? Materia y forma, que además son inseparables. Por ejemplo, yo te decía, ¿no? Materia es tu cuerpo, forma tu alma, y no se pueden separar, ¿ya? Materia, tus ojos, forma la vista, y no se pueden separar. No podría existir uno sin el otro, ¿ya? Eso es lo que dice Aristóteles. Si tú eres. Muy bien. En el tema nociológico acabo de señalar que para Aristóteles el conocimiento comienza con los sentidos, con la captación sensorial, ¿ya? Muy bien, y en cuanto al tema antropológico, ya Aristóteles plantea que el hombre es un animal racional y además político, ¿ya? Lo que lo diferencia de los demás seres es su racionalidad, ¿ya? Su capacidad racional,
¿de acuerdo? Usa la razón. Pero además también esta racionalidad se debe a qué? A que es político. ¿Qué quiere decir? Que se organiza social y políticamente. Una sociedad bien organizada, ¿ya? Social y políticamente ordenada, ¿ya? Como por ejemplo Atenas, propicia el surgimiento de hombres racionales. En cambio, una sociedad desorganizada, caótica, ¿ya? Propicia la aparición de hombres no tan racionales, sino más bien bárbaros. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntarías a Aristóteles, ¿no? ¿Por qué hay tanta delincuencia aquí en el Perú, ¿no? En Lima, Trujillo, sobre todo, ¿no? En el norte y aquí en Lima mismo? ¿Por qué tanta delincuencia? Entonces, él te diría que el tema no es tanto que falta policías o militares, ¿no? El tema es que vivimos en una sociedad, ¿ya? Desorganizada, caótica, ¿ya? Porque Atenas, ¿por qué decíamos que era organizada, ordenada? Porque, por ejemplo, había acceso a la educación, a la práctica del arte, ¿ya? ¿De acuerdo? Familias bien constituidas, ¿no? Entonces, todo eso garantizaba que los niños crezcan racionales, éticamente correctos, ¿no? Buenos hombres, virtuosos, pues, ¿ya? En cambio, las sociedades bárbaras viven como animalitos, la ley del más fuerte, el engaño, el desorden, no educación, sino guerrerismo. Entonces, crecían bárbaros, pues. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice Aristóteles, ¿ah? Sí, el hombre es un ser racional, pero esa racionalidad se debe a que es también político, ¿ya? Se organiza socialmente. Porque si no, seríamos, diría Aristóteles, igual que los demás bárbaros, ¿no? ¿Ya? No hay alma inmortal, ya te expliqué eso, porque materia y forma no se pueden separar, ¿ya? Y en cuanto a las funciones del alma, Aristóteles propone que el alma cumple tres funciones, ¿no? La vegetativa, la sensitiva y la racional. La vegetativa tiene que ver con la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Actividades que realizan no solamente el hombre, sino también los animales e incluso las plantas, ¿ya? Luego tenemos el alma sensitiva, tiene que ver con los sentimientos, emociones, sensaciones y el movimiento o desplazamiento, ¿no? Actividades que realiza el hombre y el animal. Las plantas ya no, porque las plantas no tienen sensaciones, ni emociones, ni se mueven. Los animales y el hombre sí. Y por último tenemos la facultad intelectiva o racional. Esta está presente solamente en los hombres, porque los hombres son los únicos que, ¿ya? Razonan, piensan, planifican, ¿ya? Muy bien. Y en cuanto al tema político, aquí está pues, lo que te había señalado. La polis es la ciudad griega, ¿ya? Atenas, por ejemplo, es la polis, ¿no? Necesaria para el desarrollo virtuoso del hombre. Observamos que en las sociedades no griegas, o sea, bárbaras, los hombres tienen una condición antinatural, pues en ellos sus facultades sensitivas y vegetativas son las que gobiernan y no las racionales, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto habría que pensarlo mucho, chicos. ¿No? Sobre el tema, por ejemplo, de la delincuencia, ¿no? Pandillaje y otros, mucho se habla de que salgan los militares, los policías, declaren esta emergencia. Eso podría detener un tiempo el avance de la delincuencia, pero no lo va a resolver, ¿no? ¿Ya? Y eso lo saben, ¿ya? Cualquiera con dos dedos de frente le entiende, cualquier adulto con dos dedos de frente le entiende, pero no les interesa hablar al respecto, pues, ¿no? Claro que hay un factor también desequilibrante, ¿no? La llegada de más de 1 millón de venezolanos, y muchos de ellos, no todos, ¿ah? Pero muchos de ellos, ¿no? Este, buscando dinero como sea, ¿no? Incluso delinquiendo, ¿no? Eso también ha incrementado, ¿no? ¿Ya? Y esto no es un comentario xenófobo, es la realidad. ¿Ah? En Lurigancho ya hay un pabellón para ellos, ya, o sea, imagínate la cantidad, ¿no? Cómo ha aumentado tan rápido, ¿no? ¿Ya? Y eso que muchos los detienen y los sueltan, porque hablemos claro, aquí en el Perú no te detienen por robar un celular, ¿ah? Te detienen horas y te sueltan. ¿Eh? Tú no vas a la cárcel por robar un celular, ¿ah? No es así, ¿ah? Para que llegues ya al Urigancho tienes que haber hecho cosas, pues, no sé, ¿no? Haber sacado un arma, ¿ya? Formado banda, qué sé yo. Bueno, ahí lo dejo, ¿ya? Siempre tratando de que veas que que la filosofía es viva, ¿no? No es hablar de viejitos que vivieron hace miles de años, ¿no? Mira, sus temas hasta la actualidad tienen aplicación práctica, ¿no? Y bien nos haría reflexionar al respecto. Listo. Ya. Además, Aristóteles habla de condiciones naturales y antinaturales. Por ejemplo, según él, los griegos han nacido para gobernar a los bárbaros.
Los amos a los esclavos. Y mira, acá está su machismo de Aristóteles, ¿no? Los varones a las mujeres. Claro, es que él seguramente, ¿qué cosa vería? Que los varones en esa época eran, pues, instruidos, ¿no? Y en cambio las mujeres ignorantes. Pero no era un tema, pues, de nacimiento, genético, ¿no? Sino que simplemente no se les permitía participar ni en política, ni en la guerra a las mujeres, ¿no? Entonces, todo el poder político y militar estaba en manos de los hombres, pues, ¿no? No le creas a 300, justo ayer estaba viendo. Ahí salen mujeres guerreando, peleando. Eso era imposible. O que la mujer hable en el Senado. Pregúntale a tu profe historia a ver si eso era posible. No la dejaban ni entrar. ¿Ya? Bueno, en fin. Ahí está. Esa es la postura de Aristóteles. ¿Alguna pregunta? A ver. El topos Uranos Tueros es el mundo de las ideas que propone Platón, ¿ya? Ese es el mundo de las ideas, o si tú quieres también mundo inteligible. ¿Por qué inteligible? Porque no se puede captar con los sentidos, solamente con la razón. Ese es el mundo. Ahí en el mundo de las ideas están la idea del bien, las ideas de los demás valores, están los modelos de las cosas también, ¿ya? Aristóteles que habló de felicidad, dice Roth, ya. Aristóteles es el representante del eudemonismo, acá está justamente, mira, en esta diapositiva, ahorita te respondo, ¿ya, Ruth? ¿Qué más hay? Profe, para Aristóteles, la materia y la forma son inseparables, ya eso ya habíamos respondido, ¿no? Sí, Ruth, acá está, mira, ¿ya? La postura de Aristóteles es la del eudemonismo ético, ¿ya? Él plantea que el bien es la búsqueda de la felicidad, ¿ya? Entonces, sí, ¿ya? ¿Cómo sabes tú que estás haciendo algo bueno o algo erróneo? Bueno, simplemente pregúntate si lo que tú haces te conduce a la felicidad. Si lo que estás haciendo, esa conducta que estás realizando, te conduce a la felicidad, entonces está bien. Pero si te conduce, ¿no?, a la infelicidad, entonces está mal. Pues. Ese es el eudemonismo ético. También aconseja Aristóteles mesura, ¿no? Mesura, ¿no? O sea, no es extremos, ¿no? A eso le llama el justo medio también. Sí. ¿Ya? ¿Sí, Ruth? ¿Respondí a tu pregunta? Profe, ¿quién es Giovanna? Ah, no sé, ¿ah? ¿Quién es Giovanna? Giovanna. No sé quién es Giovanna Tueros. ¿Por qué te dije así? ¿Te dije Giovanna? No creo, ¿ah? Ya, no. Ah, ya, pero ¿quién es Giovanna? No sé quién será Giovanna. Ya, no sé dónde viene la pregunta. A ver si especificas un poquito más, de repente puedo responder. Ya. Sigamos, ¿ya? Otras posturas también de Aristóteles son la definición clásica del hombre, ¿no? De la cual ya hablé, ¿no? El hombre es un ser racional y político, ya expliqué, ¿no? A qué se refiere, que además tiene las cualidades de crear lenguaje, ¿ya? Saber diferenciar y saber diferenciar el bien del mal, ¿no? Así define Aristóteles al hombre, ¿ya? Muy bien. Realismo y definición de la verdad, ¿ya? Esto también es muy importante en el tema nociológico, ¿ya? El conocimiento es el reflejo de la realidad, dice Aristóteles, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es la correspondencia entre los enunciados y la realidad. Si yo digo, por ejemplo, el sol está brillando, ese es un enunciado, ¿ya? Salgo a la calle y veo que, verdad, el sol está brillando, entonces eso es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque lo que he dicho se condice, se corresponde con los hechos de la realidad, ¿ya? Esa es la verdad, esa es la definición de verdad que Aristóteles. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Seguimos avanzando, ¿ya? Vamos a ver ahora el periodo helenístico romano. ¿De acuerdo? ¿Sí? A no ser que haya alguna pregunta. Ya, continuamos entonces. El periodo helenístico romano. Igual, acá tienes bastante material, ¿ah? Ya, hay cosas que ya por un tema de tiempo no estoy detallando, ¿ya? Pero igual puedes leer siempre y preguntar, ¿ya? Muy bien. El cuarto periodo, entonces, ¿ya? Una vez más te recuerdo, ¿ah? La filosofía antigua, hemos visto el periodo cosmológico, ahí están Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, todos los presocráticos, ¿no? Ya hemos visto el periodo antropológico, ahí están los sofistas, ¿no? Protágoras, Giorgios de Leontini, ¿ya? Y hemos visto a Sócrates mismo ahí, ¿no? Ese es el periodo antropológico.
Luego acabamos de ver el periodo ontológico, o también llamado de los grandes sistemas, y ahí hemos visto a Platón y Aristóteles, ¿no? Muy importante estos dos, ¿ah? ¿Ya? Y finalmente vemos el periodo helenístico romano, ¿ya? Que es acá vamos a ver a continuación, ¿ya? Muy bien. Justamente aquí el debate es en torno a qué cosa es la felicidad, pues, qué es la felicidad, ¿no? Porque ya Aristóteles decía que el hombre vive para ser feliz, el hombre busca la felicidad. Y la felicidad es una guía para saber si estás haciendo las cosas bien o no, pues, ¿ya? ¿Cómo saber si tu conducta es buena? Pregúntate, ¿te conduce a la felicidad? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, estudiar, ¿te conduce a la felicidad? Ah, entonces, bueno, ¿ya? En cambio, no sé, pues consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿te conduce a la felicidad? No, te va a considerar el dolor. Ah, entonces mala, ¿ya? Bueno, en esa misma línea vamos a ver que el periodo helenístico romano se va a tratar de disertar respecto a qué es la felicidad, ¿ya? Antropología dualista de Aristóteles. No, el dualismo antropológico, ¿quién preguntó eso? A ver, el dualismo antropológico, mi estimada Tueros, el dualismo antropológico es de Descartes, René Descartes. René Descartes, que dice que el hombre es, ¿ya? Res cogitans y res extensa, ¿no? Cuerpo y alma, ¿ya? Ese es el dualismo antropológico, ¿ya? Muy bien, sigamos, a ver. El cinismo en primer lugar, ¿ya? Los cínicos, ¿ya? Acuérdate que cínico viene de la voz griega kinos. Kinos significa perro, ¿ya? Ahorita vas a entender por qué. O vas a recordar por qué, ¿no? Los cínicos consideran que la felicidad se alcanza mediante el rechazo a todo convencionalismo humano, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso hay que hacer, rechazar los convencionalismos humanos, que te obligan, por ejemplo, a que tienes que tener dinero, tienes que tener casa, tienes que tener esposa bonita, tienes que tener alhajas, joyas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? O tienes que tener hijos, o sea, hay un conjunto de convencionalismos humanos que en realidad no le permiten al hombre ser feliz, ¿ya? ¿De acuerdo? Ponte a pensar, pues, a ver, todas esas cosas, o sea, al hombre lo angustia, ¿no? Tener que lograr todas esas cosas para destacar y decir que es exitoso, ¿no? Incluso los famosos modales, ¿no? Que hay que comer con 8 cubiertos, nada de eso al hombre lo hace feliz. Por eso el cinismo plantea volver a lo natural, ¿ya? Acá están negritas. Vivir de acuerdo con la naturaleza es lo que proponen los cínicos, ¿no? Antístenes es el fundador de esta postura, ¿ya? Pero Diógenes de Sinope es el más conocido, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque además Diógenes vivía conforme a lo que él decía, pues. Aquí abajo hay una fotografía, hay unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Acá está Diógenes, mira cómo vivía, no tenía propiedad, ¿no? Mira, vivía en una especie de tonel de vino, ¿te das cuenta? ¿Ya? Rodeado de perros, ¿no? ¿Ya? Así vivía, sin propiedad, sin riqueza, al margen de cualquier convencionalismo social, ¿ya? Incluso él llega a decir que hasta la filosofía causa malestar, porque estarte preguntando, ¿no? Cosas, ¿no es cierto? Te generan también malestar, preocupación, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que vivir como los animalitos, dice, vivir el día a día, no preguntarte el futuro, el mañana, porque eso te angustia, te desespera. Vive como los animalitos, disfruta el día, disfruta la luz del sol, ¿no? Coge la comida de ahí donde la encuentres, en cualquier huerto, un fruto, ¿no es cierto? ¿No? Con la ropa solamente necesaria. Esa es la felicidad, ¿ya? Lo que pasa es que el hombre en la actualidad se ha vuelto muy artificial, ¿no? ¿Ya? Y para ser feliz requiere consumir, comprar, tener muchas cosas. Eso está mal. En la siguiente fotografía, o imagen, perdón, tenemos el encuentro entre justamente Alejandro Magno y Diógenes de Sinope, ¿no? Alejandro Magno había llegado alertado de las ideas de Diógenes a expresarle su respeto. Le dice, yo lo respeto, maestro, ¿no? Pídame usted lo que quiera, le dice, ¿no? A lo que dice que Diógenes le dice, ¿no? Solamente una cosa te voy a pedir, ¿no? Quítate de ahí que me estás tapando la luz del sol, ¿no? ¿Ves? O sea, no quería ningún bien material Diógenes, ¿no? Vivir solamente conforme a la naturaleza, es el cinismo. Yo te decía que, por ejemplo, una postura parecida al cinismo la puedes encontrar, por ejemplo, un tiempo en los hippies, ¿no? Los hippies que decían hay que vivir incluso desnudos, ¿no? Eso de que ropa de marca, ¿no? Incluso desnudos, ¿no? Papá, mamá, hijos en la casa desnudos, por ejemplo. Escuchando música, nada de guerras, nada de propiedades, nada de usar terno, nada de eso, se decían los hippies, ¿no? O los rastafaris, ¿no? Los rastafaris, ¿no?
¿no? Muchos chicos, por ejemplo, ¿no? Veneran a la música de Bob Marley, pero no entienden, ¿no? La esencia del reggae, por ejemplo, ¿no? Que es esa justamente, ¿no? Vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Esa es la felicidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Ah, sí, entonces, ¿qué? Entonces no se insertan al mercado laboral, a una fábrica, sino hacen sus pulseritas, hacen su música y viven así nada más. Listo, ese es el cinismo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el hedonismo. Esto sí, de esto hemos hablado bastante, porque también el tema ético también se toca a Epicuro, ¿no es cierto? El hedonismo dice que la felicidad se alcanza, ¿ya? Con el placer, ¿ya? La felicidad se alcanza con el placer. Dentro del hedonismo tenemos al epicureísmo. Él hace una salvedad, ¿no? Él dice esto que está aquí, ¿no? La felicidad se alcanza con la justa elección de los placeres, ¿ya? Porque no es el placer por el placer, ¿eh? ¿Ya? Porque si tú buscas el placer por el placer, vamos, la droga te puede causar placer, ¿sí o no? O el alcohol, ¿no? Pero no, 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 hay que saber elegir placeres. Incluso a veces es lícito soportar algo de dolor temporal para luego lograr un placer más duradero. Eso dice Epicuro, ¿ya? Entonces, por eso, dentro del hedonismo, ¿ya? Que sostiene en general que el hombre busca el placer de manera natural, entonces todo lo que le causa placer está bien y lo que le causa dolor está mal, eso es el hedonismo. Y adentro de esa postura, el epicureísmo, Epicuro plantea que está bien eso, pero además hay que saber elegir placeres, ¿ya? Eso es lo que dice Epicuro, ¿de acuerdo? Lo acabo de señalar. Cristel, creo que preguntaste, ¿no? Antes de que, ¿no? Termine de explicar. Pero quedó claro, ¿no, Cristelita? ¿Sí? Entonces, ¿Epicuro es hedonista? Sí, porque plantea que sí, la felicidad es el placer, pero hace una este, precisión, ¿no? Hay que saber elegir placeres, ¿no? No es placer por placer, ¿ya? Porque algunos hedonistas incluso hablaban de que el mejor placer es el placer corporal, pues, ¿no? En cambio, Epicuro dice, ¿no? Los mejores placeres son los espirituales, ¿ya? Por ejemplo, más que la pasión sexual con una mujer, es la amistad, diría Epicuro, porque esa es duradera. Así te diría él. Ya. Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo, pero es lo que dice pues Epicuro. ¿Ya? Muy bien. Además, también Epicuro decía que la filosofía era como un fármaco, ¿no? Un fármaco que, ahí está, cuádruple fármaco, ¿no? ¿Por qué? Porque te permitía curarnos del miedo a los dioses, el miedo a la muerte, ¿ya? Demostrar que el placer es fácil de conseguir y demostrar que el dolor es fácil de superar, ¿ya? Todo eso te permitía la filosofía, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El estoicismo, ¿ya? Considera que la felicidad se alcanza mediante la resignación ante el orden de la naturaleza, ¿ya? En la naturaleza hay un orden, ¿ya? Hay un ciclo que se repite, ¿ya? El día y la noche, las estaciones del año, el ciclo de la vida, ¿no? Que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, ¿ya? Entonces, frente a eso, a ese ciclo interminable de la naturaleza, el ser humano lo único que debe hacer es resignarse, ¿ya? Pretender cambiar eso solamente te va a llevar al sufrimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es inevitable que crezcas. Es absurdo, es de ignorantes pensar, ¿no? Ay, ojalá me quedara niño siempre. Es absurdo porque eso no va a pasar, ¿ya? No va a pasar. O una persona mayor que diga, ojalá no envejeciera, me quedara acá nomás en mis 30 años, no quiero envejecer más. Dices, de ignorantes, pues. En cambio, un sabio lo acepta porque sabe que es inevitable, ¿ya? Ese es el estoicismo. Entonces, resignarse ante el ciclo, ante las leyes de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Ya? Te decía que, sin embargo, un riesgo es que en esa época a veces no se, se confundía, ¿no? Y se pensaba que también ciertas cosas de la sociedad también eran inevitables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es inevitable que haya ricos y pobres. No, eso no es verdad. Eso sí se puede evitar, ¿ya? Entonces hay que entender bien qué cosa es inevitable, natural, y qué cosa sí es evitable, creación social, pues, ¿ya? Muy bien. El escepticismo, ¿ya? Pirrón de Elis, ¿ya? Representante máximo del escepticismo. El escepticismo es la postura que plantea que la felicidad se alcanza mediante la suspensión del juicio, es decir, dejar de elaborar conocimientos del mundo, ¿ya? Porque no te olvides que los conocimientos se expresan en juicios, pues. Entonces, el hombre observa, por ejemplo, ¿no? El sol
hace el día, la luna sale de noche. Eso es un juicio, por ejemplo, que expresa un conocimiento, ¿no? Las cosas son atraídas por la fuerza gravitatoria de la Tierra, por eso se caen, ¿no? ¿No? Gravedad, ya, eso es un juicio también. Y así el hombre va expresando sus conocimientos, ¿ya? A través de juicios, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes qué dice el escepticismo? Pero es que en realidad el hombre no puede conocer nada. Todo lo que él cree, por ejemplo, que el sol sale de día y la luna de noche, el sol no sale, la Tierra está girando, ¿ves? Entonces, estás hablando mal, estás hablando piedras. Y así, sobre un montón de cosas. Es que en realidad el hombre no puede conocer nada. Él siente que se aproxima, se acerca, pero no alcanza el conocimiento objetivo, absoluto, verdadero, no le alcanza, ¿ya? Entonces, es una angustia, pues el hombre se sufre esa angustia. Lo que tiene que hacer es resignarse, ¿no? También, mira, acá también es parecido, aunque no usa la palabra resignación, ¿no? Él dice suspender el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Dejar de buscar conocimientos, dejar de investigar. Porque es un absurdo, porque simplemente no va a alcanzar esos conocimientos definitivos. Entonces, lo mejor es suspender el juicio, dejar de investigar, porque el conocimiento es imposible de alcanzar. ¿Y sabes por qué el conocimiento es imposible de alcanzar, según Pirrón de Ellis? Porque la realidad es inconmensurable, muy variante, está en constante cambio y además es inconmensurable, es muy grande, ¿ya? Y el hombre no va a poder conocerlo nunca. Ese es el escepticismo, ¿ya? Luego tenemos el neoplatonismo. Acá tenemos a Filón y a Amonio, pero el máximo representante es Plotino, ¿ya? Ya, es una especie, dice, de platonismo exagerado, en la que hay una rígida distinción entre lo místico, lo racional y lo sensible. Esta actitud se muestra en el caso de Plotino, quien diseña una realidad que presentamos en el cuadro que viene a continuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, para Plotino, ¿ya? Dios es el bien absoluto, al cual llama uno, ¿ya? O también le llama bien uno, ¿ya? ¿Cómo tú puedes, ya, qué te digo, conocer a Dios a través de una experiencia mística llamado éxtasis? No te basta la razón ni los sentidos menos. O sea, Dios no se puede ver, tampoco se puede entender. La mente humana es muy limitada en su razón para entender o conocer a Dios. Solamente lo puedes conocer a través de una experiencia mística o éxtasis, ¿ya? O si tú quieres fe, ¿ya? Luego está el espíritu, ¿no? Son las formas que propuso Platón, ¿te acuerdas? Acá están las ideas, justicia, belleza, igualdad, que sí, y los modelos también, el alma del mundo, ¿ya? Esto sí se capta a través de la razón o intelecto. Y finalmente el mundo material, ese se capta con los sentidos y con la razón, ¿ya? Entonces, ¿cómo se alcanza la felicidad? A través de esta experiencia mística o éxtasis, o sea, cuando tú sientes que te has conectado, te has encontrado con tu creador, con Dios, ¿ya? Dios está más allá de todo lo existente y comprensible. Por eso llegar a Él no es posible, ni siquiera por la razón, sino por una misteriosa experiencia irracional llamada éxtasis. ¿Ya? Listo. Y esa es la felicidad. ¿Ya? Dice Plotkin. Listo. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos ya a la dirigida. ¿Ya? A ver cómo estoy con el tiempo. Tengo que ver el tiempo. Tengo en la mano mi celular. Ya. Listo. Ya. Ya. A ver. Empecemos. A ver. Pregunta número uno. ¿Qué era el escepticismo? Pregunta Kevin. Ya. El escepticismo, ¿ya? Es la postura que plantea que la felicidad se alcanza suspendiendo el juicio. ¿Ya? ¿Y qué es suspender el juicio? Dejando de investigar, estudiar, ¿ya? Dejando de proponer teorías, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué se alcanza la felicidad así suspendiendo el juicio, dejando de investigar? Porque una causa del sufrimiento humano es la incapacidad de conocerlos. El hombre cree que conoce algo y luego se da cuenta que estaba equivocado. Y eso le causa sufrimiento. ¿Ya? Entonces el hombre sabio llega a entender que al final el hombre nunca va a poder conocer las cosas. Realmente nunca las va a poder conocer, solamente de modo superficial. Entonces un conocimiento verdadero el hombre nunca va a alcanzar. ¿Ya? Entonces el hombre sabio entiende eso. Entonces si nunca voy a conocer, entonces mejor no estudio, no investigo, suspendo el juicio, no afirmo nada porque me voy a equivocar. Y así soy feliz, aceptando esa limitación humana. ¿Ya? Ese es el escepticismo. ¿Ya? Te lo pongo más sencillo, ¿no? Es como que de pronto tú entiendes y dices, ¿no? El hombre es un chimpancé más desarrollado, pero frente a los misterios del universo,
El hombre es como un chimpancé frente a un libro de trigonometría. El pobre chimpancé nunca va a entender la trigonometría, por mucho que se esfuerce, ¿sí o no? Ya, igual es el hombre frente a los misterios del universo. Nunca lo va a poder conocer. Y sufre intentando vanamente el pobre. ¿Cuándo va a ser feliz? Cuando deja de intentar conocer lo que nunca va a poder conocer. ¿Ya? Ese es el escepticismo, ¿ya? Que propone que el hombre no puede conocer la realidad. Ese es el escepticismo. ¿Se entendió, Kevin? ¿Sí, Kevin? ¿Se entendió? Ah, listo, listo. Ahora sí, pregunta número uno. Enrique es un profesor que en sus clases de historia de la física suele usar palabras y conceptos como metafísica, filosofía segunda, ¿ya? Habla de acto y potencia, cita la obra física. En cambio, Giovanna, profesora de arte, suele usar en sus clases términos e ideas como la naturaleza inmortal del alma, la antropología dualista, el conocimiento como reminiscencia, obras en forma de diálogos. Ahora bien, según los contenidos de la enseñanza de Giovanna, podemos relacionarlo con la filosofía de... Ah, por eso preguntaban quién es Giovanna. Ya, es un nombre cualquiera. Sí, y la respuesta es Platón. Platón. Muy bien, claro. Platón, ¿no? Y mira, acá también habla de antropología dualista. Bueno, su dualismo, el máximo representante del dualismo es antropológico, es Descartes, pero en Platón también hay dualismo, en la medida que él plantea que alma y cuerpo se pueden separar, ¿no? Ahí podría interpretarse eso como dualismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dos. Relacionando la filosofía de Platón con la de Aristóteles, es correcto afirmar que el primero de los filósofos señalados, o sea, Platón, ¿no? A ver, veamos, a ver. Propugnó la teoría hilemorfista, ¿eso es verdadero o falso? Falso, ¿no? El hilemorfismo es de Aristóteles, ¿no es cierto? Aristóteles. Eso no es de Platón. Que la materia y la forma son inseparables. Eso es justamente hilemorfismo, pues, y eso sigue siendo de Aristóteles, ¿ya? Entonces, uno y dos son de Aristóteles, pero acá te están preguntando por Platón, que es el primero de los mencionados, ¿no? Tres, afirmó que las ideas constituyen el mundo verdadero, ya eso sí es platónico, ¿no? De ahí viene el término, te decía yo, amor platónico, el amor entendido como un ideal, ¿no? ¿Ya? Que aquí tratamos de imitar o que aquí hay reflejos de ese amor nomás, ¿no? ¿De acuerdo? Y listo. Cuatro, sostuvo que las ideas son perfectas, eternas e inmutables. Claro, las ideas nunca cambian. ¿Ya? Entonces, tres y cuatro corresponde a Platón. La respuesta es la B. Entonces, B de bueno, como ya habían señalado Tueros y otros más. ¿Ya? La B. ¿Ya? Ya. Ya. Cuidado, ¿ah? Que la uno y 2 es lo mismo. Y el morfismo es que materia y forma son inseparables. Uno y 2 son de Aristóteles. ¿Ah? Acá te están preguntando por Platón. ¿Ya? 3 y 4 es de Platón. 3 y 4 es de Platón. La B de bueno. ¿Ya? Listo. 3. A ver, alguna pregunta. Están respondiendo. 3. Ay, se repite, ¿no? Caramba, ¿cómo pasó eso? Ya. 3. Ya sabemos la respuesta, ¿no? Es Platón, ¿no? Platón. 4. ¿Ya? Este, ¿qué corresponde con las ideas según Aristóteles? A ver. ¿Qué corresponde con las ideas según Aristóteles? A ver. Sí, entonces debe haber 9 preguntas seguro en vez de 8. Hay una repetida, ¿no? Porque son 8 preguntas. Ya. Bueno, continuemos. La 4, a ver. ¿Qué corresponde con las ideas según Aristóteles? Dice. ¿Tienen existencia real? O sea, ¿eso es separado de la materia? No. Eso lo diría Platón. Aristóteles no. ¿Ya? La 1 es platonismo, Aristóteles no. Hacen referencia a las cosas. Eso sí, pues las ideas son eso, pues son nombres que le damos a las cosas, ¿no es cierto? Nos remiten al topos Uranos, el mundo de las ideas, ¿no? Eso también es de Platón.
permiten el ser de las cosas o son al ser de las cosas, eso tampoco, eso también es Platón. Todas las afirmaciones son de Platón, menos la 2, ¿ya? La 2, ¿ya? Que dice que hacen referencia a las cosas y no al revés, ¿ya? Eso es de Aristóteles, ¿ya? Entonces la respuesta es la B, B de bueno, ¿ya? 4 es B, ¿de acuerdo? 4 es B. Cuidado, te están preguntando por Aristóteles, no por Platón, ¿ah? ¿Ya? La 1, la 3, la 1, la 3 y la 4 son afirmaciones de Platón, platónicas, ¿ya? Pero la número 2, esa es de Aristóteles, y es lo que te está preguntando acá, por Aristóteles, ¿ya? Por eso la respuesta es solo 2, ¿ya? La B. 5. Las diferentes apreciaciones que un europeo emita sobre cualquier tema político de coyuntura acerca de la situación política de América Latina, para Platón sería... Oh, no, 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 no. Las diferentes apreciaciones, ¿ya? Que un europeo emita sobre cualquier tema político de coyuntura. O sea, digamos que él está lejos allá en Europa, pues que no conoce directamente, ¿no? Directamente, ¿no? Acerca de la situación política de América Latina. Para Platón sería una opinión odoxa, ¿ya? Lo que pasa que, a ver, esa parte no la he puntualizado, ¿ya? Te explico. Para Platón existen dos niveles del conocimiento humano, ¿ya? Uno es la opinión odoxa, ¿ya? Solamente es eso, una opinión nada más. Y otro es la ciencia, conocimiento o episteme, ¿ya? Esos son los dos niveles que propone Platón, ¿ya? El verdadero conocimiento de un tema, ya que se logra a través de la razón, intelecto, ¿no? Eso es ciencia o episteme. En cambio, la opinión doxa es solamente eso, pues, una opinión que tú puedes tener respecto a algo que no conoces verdaderamente o que solamente conoces superficialmente a través de los sentidos. ¿Ya? Esa es opinión o doxa. A ver qué están preguntando. Doxa es diferente a doctrina. Doxa es más bien dogma, ¿no? Un dogma. Y bueno, una doctrina se basa en dogmas, ¿no? Una doctrina se basa en dogmas, así como, por ejemplo, las matemáticas se basan en axiomas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Una doctrina se basa en dogmas, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, la postura capitalista sostiene que siempre va a haber ricos y pobres, ¿no? Lo único que puedes hacer es, ¿no? Tratar de ser rico, ¿no? Pero no vas a poder cambiar, ¿no? La existencia de ricos y pobres, solamente busca no ser pobre, nada más. Eso es un dogma, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Es como un axioma en matemática, ¿no? Un axioma en matemática. Un axioma en matemática podría decir que la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados. Eso es un axioma, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Pero acá tiene otra acepción. Pues acá tiene otra acepción, ¿ya? Acá tiene otra acepción. Para Platón, ¿ya? Doxa es una opinión nada más, una opinión nomás, de algo que no conoces verdaderamente, ¿ya? En cambio, ciencia es episteme, ¿ya? ¿De acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, tenemos en Facebook mucha gente que opina, te decía, ¿no? Pero sin conocer el tema, pues, es opinión nomás, ¿ya? Por ejemplo, sobre el famoso enfoque de género, ¿no? Hay gente que opina cada tontería, ¿no es cierto? A favor y en contra, ambos, ¿ah? Pero no conocen el tema, pues. El más adecuado debería ser de repente un psicólogo, ¿no es cierto? O un sociólogo, ¿no? Que sí conocen la temática, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, una opinión ya, perdón, una postura informada, basada en conocimientos científicos, eso sería ciencia o episteme, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que habla del tercer sexo, ¿no? Si existe, no existe, entonces un psicólogo te va a decir, no, a ver, el sexo es la condición biológica de ser macho o hembra, tener pene o vagina, y hay solamente dos posibilidades, pene o vagina, no hay más, no hay tercer sexo. Ahora, si tú quieres hablar de género, ¿no es cierto? Opción sexual, esa es otra cosa ya. Pero biológicamente, ¿ya? ¿Te das cuenta? Entonces así acabas con las opiniones de gente desinformada, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Mucha gente opina, ¿ya? O sea, no conoce el tema. Es mi opinión y todavía te dice, respeta mi opinión, ¿no? ¿Ya? Entonces ya Platón hacía esa diferencia. Una cosa es opinión odoxa, es hablar sobre lo que no conoces, y otra cosa ya es hablar
de manera informada, ¿no? Eso sería la ciencia o episteme, hacer ciencia o episteme, ¿ya? Listo, continuamos. A ver. 6. Lee atentamente el siguiente texto, ¿ya? A ver, a menudo se suele confundir la doctrina epicúrea con el libertinaje desenfrenado, o sea, el hedonismo, cuyo fin es la búsqueda continua de placeres sensuales inmoderados. Lejos de tal pretensión, el epicureísmo basa la felicidad en la búsqueda continua de placeres duraderos, como la amistad, por ejemplo. Identifica la alternativa que expresa la deducción correcta del referido argumento. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Dónde acá se hace una diferenciación entre hedonismo y epicureísmo? Pues más claramente. ¿Dónde estaría acá una diferencia, a ver, entre epicureísmo y hedonismo? Claro, la C. Eso te diría Epicuro. No todos los placeres son buenos, entonces. ¿Ya? Para los hedonistas desenfrenados, cualquier placer está bien. En cambio, para Epicuro, no todos los placeres son buenos. El alcohol, las drogas son placeres, pero ¿son buenos? No son buenos. A la larga te van a traer dolor, sufrimiento, ¿ya? Entonces, ese es Epicuro. No todos los placeres son buenos. Por eso, dice Epicuro, hay que saber elegir los placeres, ¿ya? Eso dice Epicuro, ¿ya? Hay que saber. No es vivir la vida loca buscando adrenalina, sexo, pasión, no sé, sexo, violencia y droga. No. Eso está mal, ¿no? Al contrario, dice Epicuro, hay que vivir una vida mesurada, sencilla, ¿ya? Sabiendo elegir placeres, ¿ya? Ese es Epicuro. Entonces 6 es C, ¿ya? 7. Todo en la naturaleza está sujeto a una ley universal. Nada puede escapar a la necesidad de la naturaleza. El resultado es el orden establecido o el destino. En medio de este destino, al ser humano le queda como única posibilidad de libertad la de colaborar, es decir, la actitud de vivir en conformidad con la naturaleza. Esto es lo moralmente razonable y la virtud consiste en la obediencia a ello. Y esto nos proporciona armonía y felicidad. Todo lo demás es indiferente. Por tanto, ni los bienes deben ser buscados ni los males evitados. Se infiere que el texto anterior se corresponde con los planteamientos de la escuela denominada... Sí, ese es el cinismo, ¿no? No es cinismo, es estoicismo, chicos. Es estoicismo. Sí, se parecen, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la clave? Destino. Para los estoicos, el destino, la naturaleza es inevitable. Lo único que te queda es resignarte a ella. Resignarte nomás. ¿Ya? Las cosas van a pasar porque van a pasar. Entonces, ni los bienes deben ser buscados ni los males evitados, porque de todas maneras va a pasar. Lo que tiene que pasar, ¿ya? Lo bueno y lo malo, el placer y el dolor. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Simplemente resignarte. Por ejemplo, diría un estoico, ¿no? Te va a dar el COVID, pues te va a dar de todas maneras. Resígnate, no lo puedes evitar, ¿no? Por último, ni la vacuna lo evita. ¿Eh? La vacuna lo que evita es o lo que hace que tu cuerpo conozca mejor al virus y lo puede enfrentar mejor, pero el que te va a dar, te va a dar. Eso es inevitable, diría un estoico, ¿ya? Esos son los estoicos, ¿ya? Entonces, 7 es D. El cinismo más bien es rechazar los convencionalismos sociales, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la D, entonces. 8. A ver, cuidado. A ver, lean un poquito más para que no tenga diferencia entre cinismo y estoicismo. ¿Ya? Y si usted quiere, en la próxima clase me pregunta. Lean también un poquito. ¿Ya? Pero repito, el cinismo plantea rechazo a cualquier convencionalismo, mientras que el estoicismo es el que le plantea la resignación ante las leyes de la naturaleza. 8. Carlos sostiene que todas nuestras ideas tienen un valor relativo y todas nuestras opiniones sobre el mundo se fundan en la tradición y son convencionales. Por eso Carlos piensa que no hay ninguna razón para afirmar que una idea es más verdadera que su contraria. Está hablando acá de conocimiento, ¿eh? Y de la imposibilidad de conocer, ¿no? Ni tu idea es verdadera, ni la mía tampoco. Las dos son iguales de equivocadas, ¿ya? Esa es la postura del escepticismo, ¿ya? Sí, ese es el escepticismo, exactamente, Jeremy, ¿ya? El escepticismo, ¿ya? Listo, muchachos, se acabó nuestro tiempo, ¿ya? Igual, cualquier duda, ¿ya? Anótenla, y en la siguiente clase la podemos tratar. Al comenzar nomás, ¿ya? Yo puedo organizar el tiempo. Si no, también tenemos la clase de psicología, ahí también podemos,
¿ya? Hacer algunas preguntas, si quiere, ¿ya? Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana.